¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Buenos días, días. profesor. ¿Cómo están? Voy a pasar lista. Acosta Vidaurre. Presente, profesor. Buenos días. Cabrera Campos. Cabrera Campos. Chan Castillo. Está por ingresar. Presente, profesor. Ok. Cortés Silva. Presente, profesor. Gallardo y Drogo. Presente, profesor. Goicochea Cabrera. Presente, profesor. Medianero Agurto. Presente, profesor. Quiroz Sainz. Presente, profesor. Rico Macalopum. Presente, profesor. Romero Guamán. Presente, profesor. Muy bien. Romero Pérez. Romero Pérez. Sánchez Delgado. Presente. Silva Linares. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Vázquez Saldaña. Vázquez Saldaña. Perales Irigoyen. Presente, doctor. Muy bien. Cabrera Campos y Vázquez Saldaña no han llegado. 3 prácticas, Cabrera Campos. Romero Pérez todavía no entra, ¿no? Ok. Muy bien, jóvenes. Hoy vamos a hacer la práctica número 3, que corresponde a espectrofotometría. Ya, jóvenes, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van todo? ¿Cómo van, jóvenes? ¿Todo bien? Sí, profesor, hasta el momento todo bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a comenzar con la... ya les puse también su foro de debate en el aula. ¿Sí la han podido visualizar? En actividades obligatorias se encuentra. ¿Lo pueden visualizar el foro? Para el foro de debate, ¿para cuándo sería contestarlo? Ya deben estarlo contestando. En la semana 7 es ¿Entrega? la sustentación. No, profesor, Ya gracias. estamos en la semana 3, jóvenes. ¿Ya, chicos? Profesor, este foro es muy aparte del de teoría, ¿verdad? No, ese es el de teoría. Ah, ya, Ahí con está. el grupal, entonces, ese es con el grupal, ¿verdad? Claro, ese es con equipos que tienen que sustentarlo. Ah, ya. Listo, profesor. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a ver la práctica número 3.
Ok, jóvenes, entonces vamos a comenzar con la práctica. ¿Se puede observar, jóvenes? Sí, ¿Se profesor. observa? Ok, Sí, profesor. muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver la que corresponde a espectrofotometría. Dentro de las competencias, vamos a tener dos. Explica las bases teóricas del uso y funcionamiento de un espectrofotómetro y comprende el concepto de espectrofotometría. ¿Ya? Esa es la competencia. Y aquí tenemos, mire, el espectrofotómetro es la capacidad de las moléculas, ¿ya? O la espectrofotometría es la capacidad de las moléculas para absorber radiación, ¿no? Entre ellos la radiación dentro del espectro UV visible. Mire, nosotros tenemos aquí, este es el espectro electromagnético, ¿no? Así va la luz, no va directa, sino forma ondas. Y entre onda y onda se puede determinar a través, pues, de estas longitudes de onda. O se puede leer, o se puede determinar cuánto es, digamos, o sea, en qué longitud de onda se puede leer, ¿no? Determinado espectro. Y aquí está, miren, que va desde los 700 hasta los 400 nanómetros, ¿no? Desde 700 a 400 nanómetros. Si nosotros vemos acá, miren, onda de radio, microondas, infrarrojo, y aquí está, mire, ultravioleta. Y en este pequeño espacio está la luz visible, ¿no? En este rango. Mire, de 10 nanómetros, perdón, de 700 nanómetros hasta 400 nanómetros, ¿no? Hasta 400 nanómetros. Y acabamos, pues, de milímetros, ¿no? Milímetros. Y acá está, pues, nanómetros. 0,1 nanómetros, ¿no? Pero aquí nosotros lo podemos visualizar. Justamente en esta pequeña parte de la estructura ultravioleta podemos visualizar de que va desde los colores rojos hasta los colores azules, ¿no? Los colores, entre amarillo, rojo, ¿no? Pero aquí está todo. Y ustedes saben que la espectrofotometría se basa en el color que puedan formar las moléculas, ¿no? Entonces, este color lo podemos visualizar en este espectro, ¿no? Que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. ¿Qué nos dice? ¿No? Las longitudes de onda que una molécula puede absorber, dice, depende de la estructura atómica, ¿no? La estructura atómica y de las condiciones del medio. ¿Qué condiciones? pH, temperatura, por lo que dicha técnica constituye un valioso instrumento para determinar y caracterizar las biomoléculas. Entonces, la longitud de onda que una molécula puede absorber depende de la estructura atómica. ¿Estructura atómica de quién? De la muestra, ¿no? De la muestra. Pero tiene que ver ciertas características como el pH, la temperatura, ¿no? Todo
toda absorción atómica también depende pues de pH, por eso que los materiales o los reactivos que nos venden ahí indican, ¿no? A pH tanto, ¿no? Debe realizarse a una temperatura de 37 grados, 20 grados, etc. Eso de acuerdo pues al inserto que nos dan los reactivos. Todo estas determinaciones hay unos kits a nivel industrial que nos venden, ¿no? A los laboratorios para poder hacer las determinaciones de las diferentes muestras, ¿no? Que se puedan realizar a nivel del suero sanguíneo, ¿no? Como por ejemplo glucosa, creatinina, urea, transaminasas, fosfatas alcalinas, ¿no? Y estas son las cubetitas, ¿no? Y miren los colores, ¿no? Los colores que se van formando de acuerdo a la reacción. Y esta es la que se va a poder medir en absorbancias en el espectrofotómetro, ¿no? Hay dos características ahí, absorbancia y transmitancia, ¿no? La absorbancia es la cantidad de luz que retiene la muestra y la transmitancia es la cantidad de luz que atraviesa la muestra. Esos son, y todo esto tiene que ver con la ley de Lambert y Beer, que está ahí en su manual, ¿no? Ok, ¿y qué materiales vamos a usar? Mire, muy importante, aparte del espectrofotómetro, aparte pues del baño María, de la centrífuga, vamos a utilizar estas micropipetas. Ya lo hemos conversado también, ¿no? Las que nos va a permitir absorber volúmenes pequeños, mire, desde 10 microlitros, 200, 1000, 5 mililitros, hasta 10 mililitros. Pero las que usamos son estas, ya estas, son las que nosotros usamos. Y la forma como utilizarlas en forma vertical, aquí está su puntera, aquí nos indica la cantidad de microlitros que vamos a absorber. Este es el botón, ¿no? Para absorber el volumen, y este es el botón para expulsar la micropipeta, perdón, para expulsar el tips. Y aquí están, mire, aquí tenemos el suero sanguíneo que se extrae de un paciente, se va a trabajar con el suero sanguíneo, por eso se extrae a otro tubito para evitar que se vuelva a mezclar, ¿no? Y aquí están las cubetitas con las que se introducen al espectrofotómetro para poder nosotros determinar las absorbancias. Y esto ya lo hemos visto, el baño María, el espectrofotómetro y la incubadora. Principios de espectrofotometría, tenemos que ver la ley de Lambert y Beer, tenemos que ver la absorbancia y la transmitancia. Vamos a ver un momentito la... Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Pau? ¿Cuál es tu... Bueno, ¿Qué pasó? Recién en la primera práctica que ingresas. disculpe, profesor, no me he dado cuenta. Pensaba que terminaba a las 9. ¿Terminaba a las 9? ¿Qué terminaba a las 9? Mi curso tenía tenido un poco mal internet, estaba entrando. Ya, muy bien, ok. Vamos a visualizar entonces este video. ¿Qué herramientas estás usando para los procesos de limpieza? ¿Sabes cómo realizar esta limpieza con... ¿Sí se observa? Sí, doctor. Ok. No se escucha muy bien, profesor. A ver. De onda del espectro visible. Cuando la luz Ahora sí, blanca ya. incide sobre una molécula coloreada, esta absorbe ciertas longitudes de onda del espectro, permitiendo que nuestros ojos capten solo aquellas que no han sido absorbidas por la molécula, lo que determina el color de la misma. La espectrofotometría utiliza esta propiedad para la identificación y cuantificación de moléculas en el laboratorio, y el espectrofotómetro es el instrumento que nos permite medir la absorción. Un espectrofotómetro típico posee 4 componentes básicos: una fuente de luz que tiene intensidad constante en el rango de longitud de onda que cubre, un monocromador que separa la banda de longitud de onda deseada y la dispersa al compartimento de la muestra, un compartimento para la muestra y, por último, un fotodetector, que
que mide la radiación que atraviesa la muestra sin ser absorbida por la misma. La absorción de luz de una muestra medida a diferentes longitudes de onda se corresponde con su espectro de absorción. Es un dato básico en la caracterización de una molécula, porque cada molécula que absorbe luz tiene un espectro de absorción característico. Por lo tanto, realizar el espectro de absorción de una muestra nos puede ayudar a analizar cualitativamente las moléculas que la componen. Vamos a realizar el espectro de absorción entre las longitudes de onda 400 y 700 nanómetros de un extracto de hojas de espinaca, en la que la clorofila es el compuesto coloreado más abundante. Ponemos parte del extracto en una cubeta para análisis con luz visible, teniendo la precaución de no tocar las dos caras transparentes de la misma. Colocamos la cubeta en el espectrofotómetro orientada de tal manera que el haz de luz atraviese la cubeta por estas dos caras transparentes. En este espectrofotómetro el haz pasa de derecha a izquierda. Cuando presionamos para comenzar, observamos cómo en un plano cartesiano se va viendo progresivamente representada la absorbancia de la muestra, eje de ordenadas, a distintas longitudes de onda, eje de abscisas. Desplazándonos sobre el plano, averiguaremos a qué longitud de onda corresponde cada pico de la gráfica y qué absorbancia tiene. Por ejemplo, el primer pico se ha detectado a los 663 nanómetros y tiene una absorbancia de 0,568. Este segundo es de 468 nanómetros y tiene una absorbancia de 1,023. De esta forma, sabemos que las dos áreas de absorción, una alrededor de 650 nanómetros y otra de 450 nanómetros, delimitan una zona de reflexión de luz entre 500 y 600 nanómetros. Este ensayo nos indica que cuando la luz solar incide sobre las hojas, estas absorben los rayos de las zonas azul, violeta y rojo del espectro, dejando pasar solo los de la zona del verde, que es por lo que percibimos las hojas de este color. Cuanto mayor sea el número de moléculas que el haz de luz encuentre a su paso, más luz quedará absorbida por las mismas. Por ello, la absorbancia de una muestra será mayor cuanto mayor sea la distancia que atraviese el haz de luz, y también será directamente proporcional a la concentración de moléculas en la muestra. Por otra parte, la luz en las zonas visibles y ultravioleta del espectro que cada una de las moléculas de una muestra es capaz de absorber depende básicamente del número de dobles enlaces conjugados que posee, característica que queda expresada en su coeficiente de extinción molar, una constante que indica el valor de la absorbancia de una sustancia que se encuentra a una concentración 1 molar cuando se mide en una cubeta de 1 centímetro de lado. Esta constante varía según la longitud de onda de trabajo. En la imagen anterior vemos que el valor del coeficiente de extinción molar de la clorofila a 450 nanómetros debe ser superior al valor del mismo a 500 nanómetros. Resumiendo, la absorbancia de una sustancia es directamente proporcional a su coeficiente de extinción molar, a la concentración de dicha sustancia y a la anchura de la cubeta de medida, que es siempre de 1 centímetro. Esto viene recogido en la ley de Lambert-Beer. Por tanto, la ley de Lambert-Beer nos sirve para determinar la concentración de una molécula en disolución simplemente midiendo su absorbancia y siempre que conozcamos de antemano su coeficiente de extinción molar a la longitud de onda de trabajo. La ley de Lambert-Beer tiene aplicación en el estudio de las reacciones enzimáticas. Para ello es necesario que un sustrato o un producto de la reacción puedan absorber luz en las zonas ultravioleta o visible del espectro. Por sus características espectrofotométricas, el par NAD-NADH es especialmente conveniente para estos ensayos. En su forma oxidada, este cofactor tiene un máximo de absorción a 260 nanómetros. La forma reducida tiene además un pico de absorción a 340 nanómetros. En una reacción de este tipo catalizada por una enzima E, en la que partimos de NAD como sustrato, podremos monitorizar cómo procede la reacción midiendo la aparición de NADH por el aumento de la absorbancia a 340 nanómetros. Además, como conocemos el coeficiente de extinción molar del NADH a 340 nanómetros, podremos calcular la cantidad de NADH acumulada en un lapso de tiempo concreto y así determinar la actividad de la enzima E.
A ver, jóvenes, ¿algún comentario del video? A ver qué me dice John Arnold, Silva Linares. John Arnold. Profesor, buenos días. Sí, lo que puedo entender, un poco que he entendido del video, es que el haz de luz va a atravesar en las moléculas y nosotros tenemos que ver el fotometraje por depende a las moléculas que se cuenta ahí. Mientras más moléculas, menos luz va a filtrar en el residuo donde estamos poniendo la sustancia. Y mientras menos moléculas, más luz va a entrar en el aparato, fotometraje, profesor, en el fotometría. Eso es lo que A puedo ver. entender. Ok, ¿qué me dice Chan Castillo, David? Claro. Profesor, ahí lo que he podido entender, por ejemplo, es de que el espectrofotómetro permite medir la absorción justamente de las fuentes de luz, ¿no? Y esta prueba, por ejemplo, se hace a través de pasa por un monocromador hacia la muestra. También, por ejemplo, ahí en el caso del extracto de espinaca, que fue el ejemplo, ¿no? El espectrofotómetro justamente pasa la luz de derecha a izquierda, ¿no? Y esto se puede ver en un plano cartesiano, la longitud de onda, y a través de ello podemos ver los picos, ¿no? Ahí se explican, ¿no? De que el NAD y el NADH, ¿no? Justamente son lo que se ve en los picos de absorción, para ver más o menos, para ver la luz, ¿no? O sea, ahí en esa parte no entendí tan claramente, pero es como que en esa parte es la mayor cantidad de absorción de la luz de las moléculas, por así decirlo. También, por ejemplo, en el caso del extracto de espinaca, dijo de que la misma, o sea, en la misma luz, luz visible, hay diferentes colores, por así decirlo. Y la razón por la cual podemos ver de color verde, justamente es porque justamente la planta misma absorbe las otras luces y justamente deja pasar la luz verde, y por eso nosotros podemos verla de esa manera, ¿no? También hablaba de la ley de Lambert-Beer, que nos sirve justamente para medir la concentración, ¿no? de luz que hay, ¿no? Después también hablaba de que estas pruebas tienen una aplicación para reacciones enzimáticas y que también, por ejemplo, el espectro de absorción, en el caso de esta prueba, permite analizar cualitativamente la muestra. Muy bien. A ver qué me dice Romero Guamán y Oreli Lisbeth. Romero Guamán. No se encuentra. Sí, profesor, yo entendí que el espectrofómetro es un instrumento que nos va a permitir medir la absorción y bueno, la espectrofometría es la capacidad de las moléculas para poder observar las radiaciones, y va desde 700 a 400 nanómetros. Muy bien, a ver, vamos a pedir otro. A ver, Cortés Silva. Tienes tu micro activado. Puedes comentar lo que has entendido del video. A ver, Manuel. Ay, profesor, la espectrofotometría, como todos mis compañeros, es cómo absorben la luz, digamos, ciertas moléculas. Por ejemplo, como vemos de la planta, absorbe, digamos, deja pasar la luz verde, la cual, digamos, es lo que mayormente vemos en la naturaleza, el color verde. Y eso, ¿dónde se ve o dónde se observa en el espectrofotómetro? Donde, como dijo, mayores moléculas, ahí pasaba ciertas luces o menores ya ciertas luces. Y bueno, es lo que he podido entender. A ver, chicos,
Bueno, el espectrofotómetro es una técnica, o espectrofotometría es una técnica para determinar la concentración de una muestra o de un analito por absorción, ¿no? De un fotón o de un haz de luz, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este haz de luz ingresa, ¿no? Choca en las moléculas y hay una cantidad de luz que va a estar retenida, ¿no? Y esta cantidad de luz retenida por las moléculas se traduce en una absorbancia, ¿no? En una absorbancia de la muestra. Y la cantidad de luz que atraviesa es una transmitancia. Entonces, gracias a esa absorbancia y la transmitancia se puede determinar la concentración de este analito, ¿ya? Por eso dice ahí, ¿no? Cuando más está concentrada esta muestra, mayor retención de luz tendrá. O sea, mayor es la absorbancia. Y al decir mayor absorbancia, mayor es la concentración de la muestra. A menor luz, va a haber las moléculas van a retener menor cantidad de luz y eso se traduce en una menor absorbancia. Como consecuencia va a determinar una menor concentración de la muestra. ¿Ya? A ver, vamos a... Muy bien, jóvenes. Ok, entonces vamos a continuar. Vamos a ver la curva de calibración, ¿no? La curva de calibración, jóvenes, es importante para determinar el factor de una muestra, ¿no? Cuando en los reactivos, en los kits de reactivos previos a que sean comercializados, se hace curvas de calibración, ¿no? Se determina el factor y se determina la constante, ¿no? Que es digamos, un factor, ¿no? O es una constante numérica que se puede determinar este factor a través de la absorbancia del estándar. Para eso, miren, se utiliza esta curva de calibración, ¿no? Como por ejemplo vemos aquí el tubo blanco, el tubo de glucosa, ¿no? Y absorbancia. Se está realizando con una muestra de glucosa, ¿no? Del paciente. Mire, tubo 1, 4. Vamos a suponer que fueron 4 miligramos, ¿no? Miligramos de concentración. Mire la absorbancia, 0.05. Pero mientras mayor es la concentración, miren, aquí va 8, la absorbancia va aumentando también, mira, 0.167. Igual, en el tubo 3, 12, vamos a suponer que son 12 microlitros de glucosa, ¿ya? Que se le agrega, miren cómo sube. 16, 0.4 y 20, 0.5. O sea, cuando mayor es la concentración de la glucosa, mayor va a ser la absorbancia. ¿Por qué? Porque estas muestras van a retener más luz y esta retención de luz se traduce en una absorbancia. Miren aquí, ven, absorbancia y bueno, aquí dice, es la línea que lo está punteando, líneas punteadas, pues que se va a determinar esta absorbancia. Si nosotros observamos aquí, miren, es una línea recta, ¿no? Y las absorbancias van, miren, del blanco, 0, o sea que hay 0 absorbancia. Iniciamos acá, pero cuando le agregamos ya 4 microlitros, ya hay una absorbancia de 0.5. Cuando le agregamos ya 8, que es aproximadamente aquí, 0.116. Entonces va aumentando la absorbancia, ¿no? Hay un aumento de absorbancia, ¿no? Entonces, al aumentar la absorbancia, ¿qué quiere decir? De que la muestra está más concentrada está aquí. ¿Ya, chicos? ¿Lo entienden esto? ¿Lo entienden? Sí, bueno, yo sí, al menos. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Ok, muy bien.
Ok, jóvenes. Entonces el tema está ahí, ¿no? Va aumentando la concentración, miren, y va aumentando la absorbancia. Vamos a ver este video, ¿sí? Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones instantáneas, ¿escribes sin errores? En este video analizaremos los conceptos necesarios para la preparación del primer práctico de bioquímica. En el práctico se utilizará una técnica analítica que permite determinar la concentración de una solución, la espectrofotometría. Esta técnica se basa en la capacidad de una solución de absorber parte de la luz que incide en ella. El instrumento que se utiliza para medir esta propiedad es el espectrofotómetro, que registra valores de absorbancia. Para esto se coloca la solución de interés en una cubeta y se selecciona la longitud de onda deseada. El valor de absorbancia obtenido se relaciona con la concentración de soluto y con la longitud de la cubeta utilizada mediante el coeficiente de absortividad molar, como se describe en la ley de Lambert-Beer. El coeficiente de absortividad molar es una propiedad química que indica cuánta luz puede absorber una especie en solución y es característico de cada molécula, como se muestra en la siguiente tabla. Conociendo este valor, es posible determinar la concentración de una muestra problema. Podemos utilizar la ley de Lambert-Beer para determinar la concentración de una solución, tomando en cuenta que la absorbancia varía de forma proporcional con la concentración. Se puede determinar la concentración de una solución problema comparando con las absorbancias de soluciones patrón. La gráfica de absorbancia en función de la concentración de la solución patrón a una longitud de onda dada se denomina curva de calibración. Esta se construye realizando tubos con diferentes diluciones de la solución patrón y midiendo sus respectivas absorbancias. Realizando la gráfica y ajustando los puntos a una función lineal, obtenemos una recta, cuya pendiente corresponde a la multiplicación entre el coeficiente de absortividad molar y la longitud de la cubeta. En nuestro práctico, la longitud de la cubeta es de 1 centímetro. A continuación, describiremos el método para detectar azúcares reductores que utilizaremos en el práctico. Dicho método se basa en la reducción de un compuesto de color amarillo denominado DNS por los azúcares reductores como la glucosa, resultando la formación de ANS de color rojo, que presenta un máximo de absorción a 570 nanómetros. Una molécula de glucosa reducirá a una molécula de DNS a ANS, por lo tanto, el cambio de color será de forma proporcional a la cantidad de moléculas de glucosa en la solución. Si quisiéramos determinar la concentración de glucosa de una muestra problema, necesitaríamos en primer lugar determinar el coeficiente de absortividad molar. Para ello, necesitamos confeccionar una curva de calibración. Esto implica hacer tubos con diferentes concentraciones conocidas de glucosa, agregarle DNS, calentarlos, medir posteriormente la absorbancia y realizar el gráfico de absorbancia en función de la concentración de glucosa. De esta forma, se determinará el coeficiente de absortividad molar. A la muestra problema también le agregaremos DNS, calentaremos y mediremos su absorbancia y calculamos la concentración por medio de la ley de Lambert-Beer. ¿Cómo se diseñan los tubos con diferentes concentraciones de glucosa para realizar la curva de calibración? Partimos de una solución de glucosa, patrón, cuya concentración es de 20 milimolar. Cada tubo tendrá un volumen final de 100 microlitros y se pondrán diferentes volúmenes de glucosa, patrón y agua para obtener las diferentes concentraciones de glucosa. Entonces, en el tubo blanco, que tiene una concentración de 0 milimolar de glucosa, tenemos que agregar 0 microlitros de glucosa y 100 microlitros de agua. Para el resto de los tubos debemos calcular el volumen de glucosa
y agua a agregar. Utilizando la ecuación que se muestra en la diapositiva, despejamos el volumen que debemos tomar de la solución patrón para alcanzar la concentración final de glucosa deseada. En la diapositiva se muestra cómo se calcula el volumen de glucosa que se debe agregar para el tubo 1. El volumen de agua que se debe agregar se obtiene restándole el volumen de glucosa calculado a los 100 microlitros que corresponde al volumen final. Se realiza el mismo procedimiento para el resto de los tubos. En esta diapositiva observamos los tubos que utilizaremos para construir la curva de calibración, como se realiza en un laboratorio. Es importante observar que los tubos están rotulados. Como podemos observar, además se utilizan pipetas automáticas que permiten tomar volúmenes en el orden de los microlitros, calculados en la tabla. Estos instrumentos de precisión deben ser utilizados con cuidado. Luego de preparar los tubos con las diferentes concentraciones de glucosa, debemos agregar el DNS a cada uno de los tubos para que sea reducido por la glucosa. La concentración de ANS es igual a la concentración de glucosa que hay en cada tubo. En el siguiente video se muestra cómo se agrega el DNS a los tubos. Luego se realiza una incubación de los tubos a 100 grados durante 5 minutos. Además, se muestra cómo se realiza la medida de absorbancia a 570 nanómetros para cada tubo en el espectrofotómetro, colocando las soluciones en la cubeta. En primer lugar, se marca el cero de la absorbancia con el tubo blanco de la curva de calibración, ya que en ese tubo no hay glucosa. Y luego se medirá la absorbancia de los siguientes tubos en orden creciente de concentración de glucosa. Luego de obtener las absorbancias de cada tubo, construimos la tabla de las concentraciones de glucosa y las absorbancias correspondientes como se observa en la diapositiva. Luego graficamos estos valores y realizamos el ajuste lineal para determinar el coeficiente de absortividad molar, que como vimos es la pendiente del gráfico. 0,0274 milimolar a la menos 1, centímetro a la menos 1, en este caso. En el caso de la muestra problema, debemos realizar el mismo procedimiento, agregar DNS e incubar a 100 grados durante 5 minutos, para poder medir luego la absorbancia y calcular la concentración de glucosa en esa muestra. Por ejemplo, si la absorbancia de una muestra problema nos da 0,351, realizamos el cálculo utilizando la ley de Lambert-Beer y el coeficiente de absortividad molar calculado con la curva de calibración, mediante el despeje que se muestra en la diapositiva. En este caso, nuestra muestra problema tiene una concentración de glucosa de 12,81 milimolar. Este video se realizó con la finalidad de complementar el material bibliográfico del curso. Recomendamos revisar los mismos. A ver, jóvenes, ¿alguna comentarios? A ver, chicos. ¿Qué me dice Acosta Vidaurre, Paola Yasmín? Acosta Vidaurre, ¿no se encuentra? A ver, ¿qué me dice Keren, Rebeca?
Profe, buenos días. No logré entender mucho, pero lo que capté era sobre que, de acuerdo a la cantidad de glucosa, por ejemplo, ahí estaba midiendo glucosa, creo, y entonces la cantidad de absorbancia se elevaba de acuerdo a las muestras, hablaba sobre DNS y ANS o algo así, ciertas cantidades que se tenían que después calcular para poder saber la cantidad de concentración que tenía la muestra, como especificó al último, al final. Algo así. Claro, como les vuelvo a repetir, si es que ustedes no revisan la práctica que está ahí en su guía, en ese manual que se les ha subido, van a tener inconvenientes en saber para qué sirve una curva de calibración, cuál es la importancia. ¿Sí? A ver, ¿alguien más que quiera participar? A ver, es Romero Guamán y Aurelia Lisbeth. Sí, las curvas de calibración más que todo se usan para poder entender la respuesta, pues o sea que se ha analizado antes. Por ejemplo, cuando hay mayor concentración de glucosa, la absorbancia va a ser mayor. Y en la curva de calibración vamos a obtener una línea, una recta, algo así entendí. Y ahí se va a medir, algo así, la absorbancia. A ver, ¿quién más puede? A ver, ¿quién más? A ver. Acosta Vidaurre, Paola. Acosta Vidaurre, Paola. ¿No está? Cabrera Campos Ronald. Profesor, sí estoy. No entendí mucho la clase, es que se me está yendo el internet. Se le Se me está está yendo. entrecortando. Sí, sí me está. Romero Pérez, Rosario. Sí, profesor. ¿Qué ha entendido del video? Lo he entendido más o menos porque sí estoy con problemas de internet, pero me pareció interesante cuando hablaban de la insulina y de la glucosa en la sangre y que es más grave cuando sobrepasa el límite que cuando no, porque se puede controlar, algo así. Ya. Mire, como le vuelvo a repetir, la curva de calibración es una técnica que se utiliza en espectrofotometría para determinar el factor. Es muy importante esto, ¿no? Y aquí, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho la ley de Lambert y Beer con respecto a la absorbancia y la transmitancia, porque justamente la espectrofotometría se basa en esta técnica de Lambert y Beer, ¿no? Donde podamos determinar nosotros a través de la absorbancia y la transmitancia la concentración, ¿no? Y esta curva se realiza a través de diferentes concentraciones de la muestra a analizar, como les hablé acá, ¿no? Si nosotros tenemos una glucosa, ¿no?, que le vamos agregando concentraciones, entonces esta absorbancia, de acuerdo a la concentración que tiene, va a ir aumentando, ¿no? Si en un tubo no le agregamos nada de glucosa, entonces su absorbancia va a ser 0. Todo va a ser transmitancia. En el primer tubo agregamos 4 microlitros, vamos a tener una absorbancia, y si en el segundo 8, otra absorbancia mayor que la del primero, y así sucesivamente. Entonces esta curva de calibración va a ser en ascenso. Pero ¿qué sucede? Si nosotros acá al primer tubo le agregamos 4, al otro tubo le agregamos menos concentración, entonces la curva de calibración va a ser negativa, ¿no? Hacia abajo.
Entonces, esta curva de calibración nos permite determinar, no sirve para nosotros determinar un factor, ¿no? Un factor a través de un estándar de la muestra, ¿no? Y este estándar es un reactivo ya que viene preparado por el fabricante, donde tiene una concentración ya establecida, de acuerdo pues a estas curvas de calibración que se van dando. Y con ese estándar, ¿no? Se puede determinar el factor, pero para ello se realiza pues primero una curva de absorbancia de este estándar para determinar pues exactamente cuál concentración es la que tiene este estándar, y de acuerdo a eso pues a través de las fórmulas matemáticas encontrar la concentración de la muestra problema, que tiene que ver justamente con la ley de Lambert y Beer. Yo les digo, jóvenes, hay que revisar la información que ustedes deben en su guía. Ya permítame, permítame un momentito, quiero ver unos videos de aquí. Hay muchas formas. De cuantificar ciertos metabolitos, algunos pequeños y otras macromoléculas que podemos a ver chicos, vamos a ver este video. Chicos, un momentito. Muy bien. A ver, vamos a visualizar hay un video que es sobre... utilizando este espectro. Es importante que nosotros aprendamos los fundamentos de este equipo porque en las prácticas siguientes vamos a medir glucosa, colesterol, triglicéridos, todas esas moléculas, y tenemos que aprender a usarlo y saber que este equipo va a poder determinar, cuantificar la cantidad que está presente en nuestro torrente sanguíneo para ver si estamos entre los valores normales o estamos alterados o estamos disminuidos. Por ejemplo, en glucosa debemos estar entre los valores normales, no superar los 100 miligramos por decilitro. Y si lo superamos podremos darnos cuenta que estamos haciendo una prediabetes. Y si superamos los 126 estamos diabéticos y a veces ni lo sabemos. Entonces, una manera de saber cómo nos encontramos es usando métodos espectrofotométricos
para cuantificar estas moléculas. Y este método que se usa con el espectrofotómetro es un método, digamos, colorimétrico, porque las soluciones tienen que estar coloreadas. Hay soluciones que vamos a aprender que no están coloreadas, sin embargo, pueden absorber luz ultravioleta, luz que tampoco vemos. Por ejemplo, ahorita está oscuro y de repente que si fuera a las 12 del día y estaría así, con esta iluminación, nosotros pensaríamos que no hay luz, no hay sol, pero está llegando la luz ultravioleta que no es captada por nuestros ojos. Nosotros captamos rangos, como acá lo ha indicado la profesora, de 400 a 700 nanómetros. Es la luz visible. Antes a ella es la ultravioleta, posterior a ella es la infrarroja. Nosotros solamente observamos esta luz. Entonces el espectrofotómetro, que es un método que cuantifica la luz, va a proporcionar los valores de acuerdo a la luz que nosotros utilicemos en la metodología o en la cuantificación. Hasta ahí todo está difícil, no se entiende ni michi. Pero vamos a ahora entenderlo acá. Miren, esta es la fuente de luz, vamos a poner el equipo. Ese es el equipo tiene una luz. Entonces, el equipo emite luz. Hay una rendija que va a dejar el pase de un poco de luz, digamos así. Entonces, esta es una caja cerrada, oscura, se prende la lámpara, enciendo, salen los rayos luminosos y estos rayos luminosos vienen por acá, a través de esta rejilla, atraviesan el prisma y ocurre lo que, igualito que la formación del arcoíris, ¿no? El rayo de luz atraviesa la gota de agua y se disipan los 7 colores del arcoíris. Esto es igual. Atraviesa el prisma y aparecen los 7 colores del arcoíris. Como es luz visible, yo sí podría captarlo con mis ojos, si es una luz amarilla, si es verde, anaranjada, de colores. Bueno, este equipo tiene dentro esta rejilla, y esta rejilla solamente va a dejar pasar un tipo de luz. Luz amarilla, luz anaranjada, luz azul, la luz que yo elija. ¿Y cómo lo voy a elegir? Lo voy a elegir porque voy a elegir de acuerdo a estos colores. Si esta es la ultravioleta, ¿no? Estoy diciendo menos de 400, entonces los colores que van a estar acá son los más azules, ¿no es cierto? Y se va a empezar a aclarar hasta llegar a los rojos y anaranjados que están por acá. Y luego viene la infrarroja que está por acá. Entonces, digamos que yo le quiero pasar a la muestra una luz de 400, que es más o menos cercana a la violeta, entonces debe ser más o menos azul. Pero yo le quiero pasar no 400, sino digamos, le quiero pasar una luz de 420. Eso lo tengo que digitar en el equipo, para que el equipo, si yo le digo, pásame una luz de 420, solamente se abra el agujero que me deja pasar esa luz de 420. Entonces, ¿qué digo acá? Esta rejilla me está permitiendo ingresar una luz monocromática. ¿Por qué monocromática? Porque es un solo color de luz. Esta luz monocromática va a salir y va a atravesar el tubo que contiene la muestra. La muestra que inicialmente se pone es agua. Entonces, la pregunta es, si los pigmentos coloreados se caracterizan por atrapar luz y yo le paso luz a un tubo con agua, ¿absorberá algo de luz? El agua ¿Rebota? no, ¿cierto? Porque esta metodología justamente estudia la capacidad que tienen los pigmentos de absorber luz. Y si yo tengo agua, no tengo nada coloreado que pueda atrapar luz. Entonces yo podría decir, toda la luz, si 100% de luz le paso, 100% de luz sale, ¿sí? Entonces puedo decir que 0 se absorbe, ¿sí? Nada se absorbió, todo pasó, entró y pasó, no pasó nada. ¿Qué pasa
si yo a esta agüita le echo un poquito de pigmento? Entonces igual la luz sale, pasa, pero ya está atravesando partículas de pigmento. Entonces la absorbancia y la tramitancia deben variar. ¿Cómo será? ¿Pasará 100 de luz? No. ¿Menos de 100? Sí. Ya, entonces, menos de 100. Porque ahorita yo no soy un equipo para medir. Después vamos a medir. ¿Y la absorbancia cómo será? Más de 100. Exacto. Yo le agrego más, un poquito más de pigmento a todo. ¿Cómo será? La nueva relación, menos de 100. Y la absorbancia, más de 0. Entonces, ¿qué estamos viendo? Una relación. Mientras que una sube, la otra baja. ¿Ya? Esos efectos fueron observados por estos señores. Uno se llamó Lambert y el otro se llamó Beer. ¿Qué decía Lambert y qué decía Beer? Vamos a empezar por Beer, que es lo que ha quedado, digamos, más fuerte en el conocimiento. Beer decía, observó esto que acabamos de analizar, y doctor Feijóo. Entonces, ¿qué decía el señor Beer, un científico? Él observó lo que acabamos de analizar y él decía, a mayor concentración, ¿qué pasaba? Menos absorbancia. Mayor absorbancia y menor tramitancia. Entonces, finalmente, ¿qué decía él? Que la absorbancia era directamente proporcional a la concentración. Eso es lo que decía. Por otro lado, Lambert decía, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, pero hay que ver la longitud del tubo. Él decía, si el tubo fuera más gordito, digamos que el tubo fuera así, entonces a la hora que pasase el rayo luminoso, ¿absorbería más luz o menos luz? Absorbería más luz, ¿no es cierto? Entonces él decía, cuidadito, está bien lo que tú dices, pero hay que tener cuidado con la longitud del tubo que atraviesa la luz. Si el tubo es muy ancho, entonces va a absorber más luz. Si el tubo es angosto, va a absorber menos luz. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Esta A, que es coeficiente de absortividad, es una constante. Por lo tanto, si yo anulo los dos lados la constante, yo digo que este señor dice que es directamente proporcional a la anchura del tubo y este vendría a ser directamente proporcional a la concentración. Entonces, vamos a juntar a estos dos señores, ¿saben? Y dice, pues, según esto, que la absorbancia es directamente proporcional a la longitud del tubo, al ancho del tubo, pero también a la concentración de la muestra. Esta es una constante, por lo tanto, podemos, si la quito, sigue siendo lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, estos dos señores, sus ideas fueron compactadas en lo que se llama la ley de Lambert y Beer. Pero se ha abreviado esto, es más, se dice que la absorción es directamente proporcional a la concentración siempre que el ancho del tubito sea igual a 1. Claro, si esto es igual a 1, solamente quedaría la concentración. Cualquier número multiplicado por 1 se mantiene, ¿no es cierto? Entonces, cuando el tubito es de 1 de ancho, entonces la absorbancia es directamente proporcional a la concentración, no a otro parámetro. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno, estas leyes se cumplen en espectrofotometría y como antes les dije, lo que nos sirve es para hacer análisis posteriores. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer como parte experimental? Debo comprobar esto, lo que dicen estos dos señores. Debo comprobar que cuando la absorbancia crece, la transmitancia disminuye. Debo aprender a usar el equipo que me indique. Si tú tienes una absorbancia de 0.1 y
esta absorbancia y tiene una tramitancia del 95, si sube esa absorbancia a 0.2, este 95 ya no va a ser 95, sino de repente es 90. Uno sube y el otro baja, ¿ok? Eso debo comprobar. ¿Y para qué me va a servir todo esto, profesora? Porque ustedes dicen, ¿para qué tanta cosa si eso no me va a servir, no? Esto va a servir porque con estas teorías, con estos conocimientos, yo puedo elegir qué luz le voy a pasar, qué tipo de luz, en otras palabras, qué rango de estos 400 a 700 nanómetros yo le puedo pasar a una solución coloreada. Casi todo ya está estandarizado. Casi todo lo encuentro en los libros, lo encuentro en las referencias, lo encuentro en los protocolos. Pero, como ustedes tienen que responderse al porqué de las cosas, es que debemos aprender desde abajo, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando a mí me dan una solución coloreada y yo no sé qué longitud de onda le gusta absorber a ese pigmento, entonces yo tengo que partir haciendo una prueba en la cual le dé a ese pigmento diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, el pigmento anaranjado de metilo me sugiere que lo lea entre 400 a 520. En ese rango puedes leer, ok, pero ¿qué luz de este rango le gusta más absorber al pigmento? No lo sé. Entonces debo investigar. ¿Cómo lo investigo? A una solución de anaranjado de metilo la debo leer primero a 400, 420, 440 y así sucesivamente. Y tener dos datos importantes. ¿Cuál es? La transmitancia y la absorbancia. Entonces, por ejemplo, leo el tubito de anaranjado de metilo de una concentración estándar. Es decir, por ejemplo, agarro un tubito, le echo 2 mililitros de agua y le echo 2 gotas de anaranjado de metilo, lo agito y ese tubito lo voy a leer. El colorante es anaranjado de metilo. Lo leo a 400. ¿Cómo hago para leer a 400? Pues digito, a veces el teclado, muevo un botón y le pongo 400. Quiero que me pase la luz de 400. En ese momento introduzco el tubo y se debe dar todo este proceso que estoy viendo acá. Siempre cuando yo empiezo a leer debo verificar con agua destilada que la absorbancia, ¿cuánto es? Cero, cuando es agua destilada. Y la tramitancia, eso es lo que siempre tengo que iniciar mi trabajo ahí, porque si yo no inicio ahí, no sé si el equipo está bien calibrado. Y para obtener resultados reales más exactos, tengo que empezar de las leyes, que dice que las sustancias no transparentes, las sustancias que no tienen color no absorben nada, todo lo transmite, y ese sería el agua. Entonces, ¿qué tenemos acá? Pongo el equipo a 400, introduzco el tubito, busco tramitancia y me sale 96.1%. 86. Perdón, 86.1%. Busco absorbancia y me da 0.048. Ahora cambio 420, le paso luz de 420. Está en 84.8, mientras que esto va subiendo. ¿Qué estoy comprobando? Sube la absorbancia 440, 84.0, que era 8. Y esto está subiendo a 0.68, 460, 83.4, y esto está subiendo a 0.075, 480. ¿Qué veo? Que esta se empezó a subir, y eso indica que esto empezó a bajar. De 0.75 empezó a bajar. 500. Y así veo que la máxima absorbancia, ¿cuál fue? ¿A qué luz? A 460, 480. 60. A 460. Entonces encuentro que esta es la máxima absorbancia. Entonces a eso se le llama el lambda óptimo. El lambda óptimo. Entonces ya sé que cada que lea anaranjado de metilo yo tengo que darle luz de 460. Porque si le doy otras luces, absorbe menos. Y no es
no es lo ideal para hacer las pruebas. Ya, ¿qué hago con esta información que ya la he hecho? Tengo que hacer, para eso el papel milimetrado. ¿Qué tengo en este eje? En este eje debo tener, si tengo tramitancia, tramitancia. Acá absorbancia es la otra variable. ¿Qué tengo acá? Luces de diferentes longitudes de onda. Entonces, como no empiezo en 0 de luz, 1 de luz, 2 de luz, no estoy empezando así, sino de 400. ¿Y dónde está la luz de 200? No, pues porque no he leído a 200. Entonces, ¿qué se hace? Estoy cortando el eje. Entonces, acá estoy poniendo luz de 400. Esta luz de 420, 440 y así sucesivamente. Acá que tengo papel milimetrado, hago cálculos para ver cuánto me vale cada cuadrito. ¿Qué se hace? Veo qué absorbancias más altas. En este caso estoy viendo absorbancias. ¿Cuál es la más alta? 0.075. Para más o menos ustedes tengan idea cómo lo hacen. Entonces yo le puedo decir que esto es 0.100. 0.100. Este es 0.050. ¿Sí? Entonces de ahí voy sacando mis absorbancias. La 75 sería la 360 por acá. Y las otras estarían por abajo. De tal manera que esto va a subir acá y luego va a bajar. Entonces ahí encontré el lambda O. Si este es en absorbancia, ¿cómo me saldrá en tramitancia? 400. Entonces, acá sería a 460, digamos, algo así. Al revés, ¿no es cierto? Entonces, la tramitancia más baja corresponde a la absorbancia más alta. Y esa más o menos sería a 460. Eso es lo que tiene que hacer. Ahora, 400, 420, 440, ¿qué cosa es? ¿En qué unidades? Nanómetros. No me debo olvidar, porque si no, ¿qué estoy haciendo? Las absorbancias no tienen unidades, pero las tramitancias sí tienen porcentaje, ¿no? Entonces acá viene. Con esos datos van a ser esas dos imágenes. Vamos a hacer la tercera imagen. Esta es la concentración del anaranjado de metilo. Se ha leído y tengo valores de absorbancia. Como ustedes ven, 0.036, le he hecho el doble, debo tener aproximadamente el doble. Si fuera una curva perfecta, si esto es 0.036, yo tendría acá 0.72, creo que está perfecto. Esta, acá tengo la sumatoria de esto más esto, debería ser esto, porque 4 miligramos más 2 miligramos. Esa sumatoria debería ser esto, ¿es? Sí. Sí, ok. Acá creo que fue adrede, ¿no? Y así sucesivamente. Si yo quiero 8, sería la sumatoria de esto más esto, ¿sí? Si está perfecto, perfecto. Y así sucesivamente. Eso es cuando yo hago trabajo perfecto. Pero en el laboratorio no hay perfectos. Para lograr esas perfecciones tengo que hacer por lo menos 15, 20 veces. Y todavía tengo con un más o menos de 0.05. Siempre hay pequeños errores. Pero didácticamente, para que ustedes tengan la idea que esto sucede, bueno, esto sucedería. Nunca en una gráfica de este tipo se deja ahí. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son miligramos de anaranjado de metilo. Y estas son absorbancias. ¿Y con qué me inicio cuando yo uso el equipo eléctrico? Con agua destilada, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo leo agua destilada, tengo 0 de concentración de anaranjado de metilo. Y ese 0 de concentración de anaranjado de metilo, ¿cuánto de absorbancia me da? 0,0. Entonces, por eso esto debería nacer así, desde el origen. ¿Ya? Entonces, ¿y para qué me sirve todo eso, profesora? Ok, ya. Cuando nosotros midamos glucosa, colesterol, triglicéridos,
Vamos a usar el equipo nos va a dar una lectura, y esa lectura es la que nosotros podemos buscarla en una curva parecida a esta. Podríamos buscarla. Entonces, suponiendo que, a ver, ¿qué lectura tengo acá? 0.36, 0.036. Acá hay un tubo X, que justamente se lo he puesto con el fin de que vean el uso de esto. Acá 0.072. Ya, entre esos puntos. La pregunta es, este anaranjado de metilo, no sé la concentración, pero cuando yo la leí en el equipo, me da la lectura de 0.054. Entonces, ¿qué hago? Esa es lectura de absorbancia. No saben la concentración de ese índice. Entonces, yo busco en estas las absorbancias y a ver dónde quedaría 0.54. Entre 3 y 7, ¿no? Pero más cerca por acá, ¿no? Ya, suponiendo, ahí, jalo para acá y esta sería la concentración, aproximadamente 3, ¿no? Entonces yo diría, este tubo tiene una concentración de anaranjado y metilo de 3, lo he sacado de acá. ¿Qué otra cosa, para qué otra cosa más puedo usar esta información? Para hallar el factor de calibración. ¿Y qué cosa es el factor de calibración? Las concentraciones de los estándares sobre la absorbancia de los estándares. Absorbancia de los estándares. Estos, por ejemplo, se llamarían estándares. ¿Por qué? Porque todos son anaranjados de metilo. Y este sería el tubo X, el tubo problema, que yo no sé cuánto de anaranjado de metilo. Entonces, digamos, si ustedes se pidieran glucosa y estos fueran los resultados, digamos, esto sería 20 glucosa, esto 40 glucosa, 60 glucosa, 80 glucosa, 100 de glucosa, suponiendo. Entonces, ustedes leen un tubo de uno de sus compañeros, le sacamos sangre, le medimos la glucosa y sale este valor. Entonces, ustedes lo llevan acá, lo encuentran acá. Mi compañero, esto sería 30 de glucosa. ¿Está bien? ¿Saludable? Ahorita le da un shock 30 de glucosa. hipoglicémico, ¿no es cierto? 30 hipoglicemia para niños todavía. Para el adulto es menos de 60. Entonces ese joven está recontra mal. Para eso me sirvió. Ahora, si yo no quiero hacer toda esta curva, hay otra forma en la cual yo hallo el factor de calibración. Como esta es una curva perfecta, va a salir perfectamente. ¿Qué hago? El factor de calibración para cada uno de ellos. 2 entre 0.036. Ustedes van haciendo su cálculo con su celular. 2 entre 0.72. 6 entre 0.108. 8 entre 0.144 y 10 entre 0.180. A ver, díganme, ¿cuántos sale en cada división? 0.016. ¿Cuánto? 0. Fuerte, no tengan miedo. 55. ¿Sí? 3 veces 5. 55.5, ¿sí? Acá se repite, porque es una curva perfecta, por eso se repite. Entonces, el factor de calibración es 55.5. Entonces, si yo tuviera ese factor de calibración, ya no necesito hacer esta curva. Entonces, suponiendo, mi compañero le ha salido esta glucosa, estamos llevando el ejemplo como si fuera glucosa. Entonces, yo digo, la concentración de glucosa para mi compañero es el factor de calibración por la absorbancia de la muestra del compañero. Entonces, la concentración de glucosa sería el factor que me han dictado ustedes, 55.5 por 0.054. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Tiene que ser la concentración. 5.5 por 0.5. Ahí tiene que ser la concentración. ¿Ah? 2
1.99 y acá nos salía 3. Esto y esto coincide, entonces indica que he trabajado perfectamente. ¿Ya? Esta curva de calibración con esta formulación matemática coinciden ambos, entonces indica que he trabajado perfectamente. Nosotros, ¿qué vamos a hacer próximamente en nuestras prácticas? Nos vamos a hacer los diferentes tubitos, vamos a echar los reactivos, vamos a echar nuestro suero, vamos a mover y le dar una solución coloreada. El protocolo nos va a indicar a qué longitud de onda, la leemos, llevamos, leemos, pero previamente hay que hacer el blanco, el tubo blanco, donde hay puro reactivo. Siempre los tubos blancos no debe ocurrir reacción, porque el tubo blanco solamente tiene el reactivo. El tubo muestra, ahí sí debe ocurrir reacción, porque yo estoy echando los reactivos y el suero del paciente a quien le estoy midiendo, en este caso el paciente es uno de sus compañeros. Agito y debe darse la reacción. Generalmente son reacciones enzimáticas, por lo tanto van a darse formación de compuestos que al final van a dar una reacción coloreada. Y esa reacción coloreada, ahí en el mismo protocolo te dice a qué longitud de onda debes leer. La lees, entonces no te vas a hacer toda esa curva de calibración para glucosa, para colesterol, para nada de eso, sino que tú además corres un tubo estándar. Ese tubo estándar es como cualquiera de estos. Si ustedes han visto cada tubo, cada relación de estas les salía esto mismo. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes van a hacer solamente un tubo estándar. Les van a decir, corren este tubo, este estándar tiene tal concentración. La concentración entre la absorbancia que ustedes obtengan tiene el factor. Y con este factor, cuando ustedes obtienen la lectura de la muestra de su compañero, hacen lo mismo que acá, lo multiplican y ya saben cuánto del metabolito que están midiendo tiene su compañero. Entonces, por eso la utilidad de esta técnica, que es la espectrofotometría, es importante en el curso de bioquímica. Cuando yo quiero analizar actividades enzimáticas, también puedo usar. Cuando quiero hacer determinaciones, también puedo usar esta técnica. Pero para poder entenderla, tengo que iniciarme de acá. Porque si no es la diferencia entre ustedes y cualquier profesional técnico, es que ustedes sí tienen que saber el porqué de las cosas. Y tienen que entender. Y si en algún momento, como yo les digo, ustedes van a ir, sabe Dios a dónde les toque su serum. Hay veces hay un laboratorio y no hay quien les ayude, y hay veces a ustedes les va a dar pena que estén los reactivos y no haya el técnico para que los trabaje, y muchas veces ustedes lo van a tener que hacer. Pero si ustedes no, yo voy a ser médico, yo no voy a hacer esas cosas, hay veces uno lo tiene que hacer. Y cuanto más sepan, van a ser mejores. Y si ustedes quieren mucha plata, tienen que saber mucho, porque así van a ganar más. Van a ser indispensables para los pacientes. A ver, muchachos, yo creo que con esa explicación que ha dado la profesora a través de este video, están ya creo que un poco más entendiendo el tema pues de la calibración, la ley de Lambert y Beer, ¿no? ¿Por qué se utiliza? A ver, ¿algún comentario? Profesor, por ejemplo, y estaba hablando la profesora de la tramitancia y de la absorbancia, y justamente en los ejemplos que ella dio, ¿no? Ahí aparecía de que, por ejemplo, repito, por ejemplo, decían, ¿no? De que la tramitancia, ¿no? Por ejemplo, es la cantidad de luz que atraviesa la muestra, y la absorbancia es la cantidad absorbida por la muestra, la cantidad de luz absorbida por la muestra en este caso, ¿no? Y que esto justamente entre la absorbancia y la tramitancia hay una parte óptima, ¿no? Para justamente la absorción del tipo de luz
Y en este caso sería, pues, no de una sola, porque ella hablaba de como monocromático, algo así, que o sea, era solamente una luz de la visible que podemos ver, pasaba por ahí, se hacía la prueba. No, claro, por eso es que depende de la longitud de onda en la que se pueda leer esa muestra. Es por ello que estas curvas de calibración se determinan para conocer la longitud de la longitud donde tú vas a leer tal muestra. Porque es diferente cuando tú vas a leer una glucosa, unos triglicéridos o unas transaminasas, la longitud de onda son diferentes. Eso ya está determinado a través de estos cálculos que se hacen con las curvas de calibración. Profesor, en el espectrofotómetro lo primero que se hace es la curva de calibración y después se ve ya la muestra, ¿verdad? No, ya está estandarizado previo a estas curvas de calibración, ¿no? Por eso miren, en cada kit que venden para realizar las determinaciones de glucosa, triglicérido, ya han hecho una previa calibración. Lo que nosotros hacemos es calibrarlo al equipo con agua destilada o con el blanco de reactivo, ¿no? Para poder llevar a cero al equipo. ¿Qué quiere decir? De que la tramitancia sea total, ¿no? 100% tramitancia. Y luego ya... Dime. Continúe, yo de ahí le digo, de ahí te pregunto. Entonces, esa calibración que se da al equipo tiene que estar en cero absorbancia y 100% tramitancia. Entonces, a partir de eso ya tú haces tu concentración o tú mides la absorbancia de tu estándar y de tu muestra. Profesor, una consulta. La tramitancia es, en otras palabras, es la luz que pasa, obviamente, cuando utilizamos agua destilada, digamos, 100%. Claro, y la luz que puede pasar también cuando tú estás leyendo tu muestra, porque tu muestra no va a absorber el 100% de la luz. Hay cierta cantidad de luz que esta muestra no absorbe, eso se le llama tramitancia. Como por ejemplo, cuando dijeron ahí, no, si le agregamos 0.5, ¿no? ¿Cuánto si es, a ver, en porcentaje, ¿no? ¿Te acuerdas que estaba 100%? Cero Claro. absorbancia, pero ya cuando hay vamos a suponer 4% de absorbancia, ¿cuánto va a ser la tramitancia? Menos de 100. Menos de 100. ¿Estamos hablando de cuánto? Si es 4%, estamos hablando de que la tramitancia es 96%, ¿no? Entonces Claro. ya así va. A eso se refiere. Ok, profesor. ¿Y la absorbancia, disculpe, cuál era la absorbancia? No, la absorbancia es la cantidad de muestra, perdón, la cantidad de luz retenida en una muestra. Esa es la absorbancia. Y la tramitancia es la cantidad de luz que no se retiene en la muestra, sino pasa el filtro, pasa toda la cubeta y la muestra. La pasa y hay un detector que determina la tramitancia. Ok, profesor. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? Profesor, disculpe, profesor. Cuando había un equivalente que se tenía que hacer, el cual se igualaba a 100%, ¿cuál era el equivalente? ¿Agua con qué? Disculpe. No, Con la el muestra 100%, no, es que hay determinaciones que te piden agua destilada, ¿no? Y el agua destilada no te va a absorber nada porque es transparente. Entonces la luz va a atravesar totalmente, entonces ese % tramitancia. ¿Sí? ¿Me entiendes? Gracias. ¿Sí? ¿Sí lo entiendes? ¿Sí lo entienden, hijo? Profesor, ¿Sí y otra cosa, ¿me podría pasar el URL al WhatsApp, por favor, para de nuevo verlo, la clase? Ok, De la ok, profesora. sí. Sí, ahorita te lo envío. Por favor. A ver, si justamente acabo de grabarlo también acá. Ahorita lo paso. Ahí está. Ya lo pasé por el chat. Muy bien. Ok, jóvenes, si es que no hay otra pregunta, nos vamos a quedar ahí. Y lean su guía, chicos. En la guía está. Porque si ustedes no leen la guía, va a ser un poquito complicado que lo puedan entender así, ¿no? Dime, Alexia. Doctor, disculpe la molestia. Lo que pasa es que ingresé un poco tarde a la clase porque tenía problemas con el internet, está muy lento, y he tenido que compartir internet del teléfono de mi papá. Y no sé si me podría considerar en la lista, por favor. Vázquez Saldaña, Alexia. Ok. Sí, Muy bien. gracias, doctor. Ya. Romero Pérez, ¿ingresó?
Sí, profesor. Bueno, no me has dicho presente. Ah, es que ingresé a las 9:14. Pero tienes que indicarme, pues, porque si no no estás aquí, te voy a poner falta en la lista. Ay, profesor, disculpe. Gracias. Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces Profesor. Hola. Yo también, Ronald, no sé si habrá tomado lista, ingresé un poquito tarde, estaba mal con mi... No, sí, a ti sí te he Estaba mal puesto. con mi... Sí te he puesto la asistencia. Ya, ok. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿alguna otra pregunta? Todo claro, profesor, sí se entendió. Muy bien. Si no hay preguntas, chicos, dime, David. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Por ejemplo, en este caso, podemos entonces ver la concentración de alguna sustancia, por ejemplo, en la muestra a través de esta técnica. Y Claro. esto justamente, ¿no? Y esto nos Claro, sí. permitiría a nosotros medir la cantidad de algo, ¿no? Por ejemplo, y detectar, por ejemplo, la cantidad de glucosa que se encuentra en la sangre o algo así. Claro, sí. Claro, esta es la técnica o ese es el fundamento de la técnica para determinar la concentración de glucosa, triglicéridos, colesterol y un montón de muestras clínicas que ustedes puedan solicitar, transaminasas, bilirrubinas, proteínas totales, etc. Con esta técnica se determina la concentración de esta muestra. Ah, ya, profesor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, si no hay preguntas voy a pasar al aula virtual, no, al campus virtual porque tengo que hacer una corrección. ¿Ya? Ya, chicos, se cuida mucho, nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Igualmente, profesor. Ok, se Cuídese. cuidan. Sí, Nos vemos. hasta luego. Nos vemos, jóvenes. Sí.